Yo creo que ya va a estar por ahí. Entonces, ¿qué les está tocando hacer ahorita en el apostolado? Pues en esta semana estamos en los ejercicios de niños, acompañando a los niños en los ejercicios espirituales, y a la siguiente semana con las Pascuas. Van a tener Pascuas ahí. Sí. Ajá. Pascuas lunes, martes y miércoles santo de niños, y desde el miércoles santo hasta el sábado de jóvenes. Así que los están aprovechando, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estamos. Desde que los están explotando. Como a ustedes los seminaristas, ¿hay algún grupo que les sea más fácil o uno más difícil que diga, no, pues a mí me fascina estar con los niños, es muy fácil, o con jóvenes, o con grandes, o con ancianos? Bueno, yo a mí más es con los adolescentes y con los niños. Con los adultos casi es muy Más complicadillo. complicado, pero sí. Ajá, ajá. Yo soy lo contrario, yo con los jóvenes y con los adultos, pues yo con los niños no tengo casi paciencia. Que ya, cállese, chamaco, que venga su mamá. A ver, ¿dónde está tu mamá para que te cuide? Sí, Aquí no es el kinder. Sí, porque es una cuestión. Y luego también sucede algo muy curioso con los seminaristas, que llega, saben, en una parroquia que va a haber un seminarista y dice, ya llegó aquí el que nos va a hacer todo, ¿no? A ver, seminarista canta, el seminarista prepara la liturgia, el seminarista sabe hacer altares, el seminarista organiza el Via Crucis, el seminarista sabe salir crucificado muy bien. O sea, casi quieren que el seminarista sea el que está crucificado y el de los latigazos, ¿no les pasa eso? No, sí te toca hacer de todo, ahora sí todo. que aprendes de todo. Yo, por ejemplo, casi no sé cantar, pero ahí ayer me tocó cantar la misa y yo, ¿qué les canto? Y que todos perdona Perdona tu tu pueblo. Y ese no era el canto. Sí pasa. Le pasó con un compañero en un apostolado en Arandas, Ajá. que el padre con los ángeles santos te aclamamos sin cesar, y el Padre No. nuestro. Ahí Sí. cambió un canto por otro. Sí, suele suceder. Pues pasa. Sí. Alguien que también un seminarista ya es padre, ¿no? Es decir, es que a veces decimos ya no está, ¿verdad? Ya. Porque ¿En qué parroquia está? de hecho no se ordenó en la diócesis, ciertamente. está ¿verdad? bueno. Qué caray. Dice, nos encomendamos a Nuestra Señora, la Virgen de San Juan. Y empieza, Padre nuestro, ¿no? Y entonces empezamos pues que empezar con un Ave María o la Oración consagración, ¿no? Pero pues esos son chistes muy seminarísticos, ¿no? Porque la Sí. gente igual, ¿no? La gente igual dice, pues sí, se puede consagrar uno a la Virgen con el Padre Padre Nuestro. sí, Sí, sí. sin problema. Se dan cuenta. Pero uno de seminarista es como más meticuloso, de padre más así, ¿no? Y las Sí, cosas sí. más curiosas que me pasaron para que no se asusten, afortunadamente no me corrieron de la diócesis. No, ya era padre, no estaba en una celebración. Y les dije, pónganse de pie, vamos a hacer el credo, o sea, después de la homilía, y dije, yo confieso de Dios todo por... Toda la gente me siguió de corridito. Y yo sí noté pues que una persona que estaba ahí empezó a voltear y dice, pues ese no Ese no va. ese no es el credo, ¿no? Y yo me di cuenta y que dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ya terminamos, ¿no? Y ya que terminamos, así muy sencillamente les dije, bueno, pues ahora vamos a hacer el credo. Creo que nos equivocamos. Creo en un solo Dios. Ahora sí. Sí, y luego platicando con los padres, a la mayoría nos ha pasado algo, ¿no? Algo Sí. así, a veces sencillo, que confundes o por ejemplo, suele suceder que cuando terminas pues la parte de la oración, antes de... Déjame ver cuándo es. Igual se me olvidan las partes, ¿verdad? Estoy repasando, ¿no? Que dice, con tus ángeles y con tus santos Clamamos. te clamamos o te damos gloria. Y lo que sigue es Santo. el canto que regularmente uno le dice santo, pero como a veces la aclamación dice te damos gloria, y a veces empieza uno con el gloria. No, espérate, era el santo, y Ese menos no va. ahorita en Cuaresma. Y ven ahí. Una vez, sí, una vez me sucedió así como que, pero no alcanzamos a empezar así el gloria. Decía, gloria, gloria. No es gloria, es el santo. Así como, ¿qué sigue? ¿Ahora qué va? Todo distraído. Suele pasar. No, sí, es distraído y a lo mejor es concentrado, pero estás concentrado como en una parte de la misa que sigue posiblemente, o estás concentrado todavía pensando un poquito en lo de la homilía, si dijiste lo que ibas a decir, es que es tremendo, ¿no? Cuando estás en una celebración, las mismas personas deben de entender que el sacerdote está encargado es el centro, ¿no? El centro de todo. Sí. Es el que llevas el ritmo de la celebración, tienes que estar atento con el mensaje que vas a dar, tienes que estar pensando en las oraciones que van. Todo el mundo está pendiente de ti, no el del coro. Si ve que
que empiezas a dudar un poquito el del coro, se te pone nervioso, ¿no? Si entraste por un lado y ibas a pensar entrar por otro, los acólitos ya no saben para dónde va, uno se va, otro se regresa, ¿no? Sí, sí. Es decir, la gente va sintiendo como el tacto de la persona, que implica mucho pues que el sacerdote esté concentrado en el momento, que no se distraiga, y a veces lo que pasa es que la gente te distrae, ¿no? A veces suceden algún tipo de cosas y estás al pendiente que no se vaya a pasar esto y aquello, más en las celebraciones que vienen ahora de Semana Santa con tantas cosas. Entonces, de seminaristas, no se preocupen, esas cosas pasan. Agradecemos a todos los que se van conectando el día de hoy, muchas gracias. Estamos ya en miércoles. ¿Miércoles qué? Déjame ver, ya se me perdió aquí. 29. 21. Ya hasta le voy a dar vuelta aquí. 28. Es que era del otro lado. Disculpen ustedes, para que vean que esto es en vivo y los errores aquí están a la orden del día. No está ensayado nada. No está ensayado de nada. Miércoles 29 de marzo. La primera lectura nos habla del profeta Daniel, capítulo 3, versículos del 14 al 20. Y habla de la historia del rey, ¿cómo se llama? Nabucodonosor. Es que luego no sé qué. Nabucodonosor. Parece trabalenguas, ¿no? Sí. De los jóvenes que como prueba de fe los aventaron a un horno y se notó ahí la gracia de Dios. Interesante. Tomado de el profeta Daniel, ya vimos. Hoy, híjole, al que hizo el calendario le faltó poner el salmo, de dónde era tomado el salmo. Bueno, pero este tomado en parte también de Daniel. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42. La frase que nos puede servir para meditar en este día: a ti gloria y alabanza por los siglos. Y el propósito: trataré con cuidado a los demás seres vivos. Está hablando, obviamente, del cuidado que debemos de tener como con las mascotas o demás animalitos, ¿no? Con la creación. Con la creación. Con la creación. Las plantas también. Sí. Los zancudos también. También. Sí. Aunque no nos dejen dormir, pero hay que respetar. Ayer en la noche. Ese es un buen tema. Algún día vamos a platicar de eso, ¿no? ¿Hasta qué punto una mascota es mascota y le tiene ciertos derechos? Y hasta qué punto otro tipo de animales son detestables, ¿no? Sí. Y te venden. Imagínense que llegue un tiempo en que tengas prohibido cualquier daño a cualquier tipo de animal, y que si hay cucarachas en tu casa, no puedes matar las cucarachas, ¿no? Hay que engordarlas. Las chinches, imagínate. Sí. No, Dios nos libre, ¿no? Hay que tener, dice el padre Héctor, el sano juicio, ¿no? Para también ubicar a la creación como creación, con el respeto y todo, pero como creación y no como que la creación domina al hombre, sí, ¿no? En respeto. Bueno, pero ese va a ser tema de otro día. Hoy muchas gracias que decidieron venir, y gracias a su párroco que hasta los trajo acá. Ahí te los encargo, ¿no? Preséntense quiénes son, en qué año del seminario, la formación van, el lugar de origen, para que la gente que no los conoce pues se vaya dando cuenta. Bueno, mi nombre es Cruz Leonardo Melendres Salcedo. Estoy en segundo de filosofía y soy originario de Atotonilco el Alto, de una comunidad que se llama El Nacimiento. Ah, bien, excelente. Ajá, ¿es como tipo colonia? Sí, una colonia. Bien, bien. Mi nombre es Luis Ernesto Domínguez Vázquez, soy originario de aquí de San Miguel el Alto, como dice la canción, y actualmente estoy cursando el 3 año de filosofía. Ah, bien. Bien. ¿Y cómo dice la canción? Soy de San Miguel el Alto. ¿Y Sí. qué más? Es mi tierra y nací. Te ibas a poner a cantar. ¿También cantas? ¿Tocas la más guitarra? o menos, ¿Bailas? según. Ajá, un poco. Me fue bien en solfeo. No siempre ir bien en el solfeo quiere decir Sí, sí. que cantan. Nosotros, el padre que nos daba solfeo, déjame ver quién era, creo que ahorita es el padre Caliche, que está por allá o Guillén, no me acuerdo cuál de los dos, creo que era el padre Guillén. Llegó un día muy buena onda y dice: le voy a poner 10 a la persona que saque un papelito de aquí. Y metió los papelitos, era como una rifa, ¿no? Pues porque todos estábamos nerviosos. Y sacó el papelito de la persona que más se le dificultaba el solfeo, ¿no? Entonces ya todos la carrilla así: no, a ver, que el que sacó 10 cante el canto, a ver. A ver, se lo merece. A ver si se lo merece, ¿no? A ser bien a gusto. Y tú acá sufriendo la gota gorda. Sí. No, así nos pasó a nosotros con el padre Aldana. ¿Ah, sí? Sí, 2 equipos quedamos empatados. Ok. Y el desempate fue el partido de fútbol de México. Pues yo perdí. Ok. A ver, quiere decir que... ¿Qué materia les da? Solfeo.
Ah, era solfeo. ¿Y discernió quién iba a sacar 10? Hicimos equipos de 5 y cada equipo iba a hacer 3 cantos y ya los presentamos en clase y los equipos que ganaran no iban a presentar el examen final. Y pues mi equipo hubo 2 empates de 10 y no, pues el desempate fue el partido de fútbol. Pues perdí. Nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Saqué 78. O sea, la mejor forma de discernir qué equipo saca el Con 10 un partido. en solfeo, además, es el azaroso partido de fútbol de México. Sí. Y perdiste. Sí, perdí. Por no tenerle fe a la selección. Sí, a mí me tocó estar en el Mundial de Fútbol en Rusia y me tocó, pues, porque no crean que me haya ido a Rusia porque iba a ser el Mundial. Pero ahorita estoy buscando, va a ser el siguiente. Va a ser en México. Aquí en México. Ah, bueno, ¿con qué razón no me he ido? Sí. Y fui a 2 partidos donde jugó la selección y tristemente en los 2 partidos que yo fui perdió la selección, ¿no? Fue a la sala usted. Sí, porque en los 2 partidos que fue el padre Alfredo, en el primer partido que fue el padre Chuchayas, conocido, que nomás fue de aficionado y salió en la televisión y todo eso, en esos ganó la selección, ¿no? Les dio la bendición y todo. Y les digo, ¿para qué me mandan a mí un partido? Yo nunca fui futbolista, ¿no? Pues por eso perdió, era una bendición así. Más bien le di la bendición al equipo de Brasil. Me habla mi hermano, me dice, no regreses en 3 años porque aquí te van a linchar por haber apoyado al otro equipo. Y el tema regresando a cosas más serias, muchachos, eso de discernir el examen en un partido de fútbol. El tema que proponemos para el día de hoy, que ya traen aquí muy bien estudiado, ya vi que hicieron muy bien su tarea, es acerca de la dificultad que tenemos en los tiempos actuales para discernir la verdad, o muchas verdades como disfrazadas de mentira, que regularmente esto es curioso, pero no es algo nuevo que hayamos inventado ahorita cómo descubrir este tipo de mentiras, sino tiene miles de años, ¿no? Sí. Desde sobre todo el tiempo de los socráticos, ¿verdad? El tiempo de los griegos, fueron armando esta especie de sofismas, o sea, un sislogismo que tiene un mal desenlace. Y ahorita nos van a contar algunos. A ver, primero cuéntenme qué piensan ustedes de la vida que tenemos, de la realidad, cómo los medios de comunicación, los políticos o las mismas personas caemos en algunas trampas del razonamiento. Sí. No, en la actualidad podemos vivir en todas las realidades antropológicas que vivimos actualmente ahorita y podemos caer fácilmente, supuestamente vivir como una verdad en algo real, pero caemos en una falacia, ¿no? En ese error. Ajá. Recuerdo mucho las clases del profe Helio que nos daba ahí, ¿verdad? El espacio inteligente y bárbara y nos hablaba mucho también de eso, de las falacias, ¿no? A lo mejor yo no comprendía tanto su materia de él, ¿verdad? Pero ya después ahorita cuando nos mandó el tema ayer en la noche, pude comprender un poquito más para qué nos servía esa materia, ¿verdad? Apenas después de 2 años. Okay. Entonces es muy interesante pues conocer pues la verdad. Sí, para ir ubicando a la gente una falacia o un mal sislogismo. Bueno, un correcto sislogismo es por ejemplo, todos los perros ladran, este es perro, por lo tanto ladra. Pero si decimos todos los perros ladran, Javier ladra, por lo tanto Javier es perro, ¿no? Pero pues allá ya no aplica, ¿verdad? Sí. Todos los humanos mueren, este pajarito muere, por lo tanto el pajarito es humano. El pajarito es humano, pues está muy, muy, muy mal hecho, pues. Estructurado, y hay toda una ciencia que se encarga de estudiar eso, ¿no? Al contrario, bueno, más bien está correcto, está muy bien estructurado, nomás que no es verdadero. Okay. Porque correcto y verdadero, pues no es lo mismo, no es lo que nos decía Helio, pues. Ajá. Podemos decir la estructura, pues sí está bien, es correcto, pero no sabemos que no es verdad, pues. Y eso es precisamente a veces lo difícil, descubrir en un sislogismo que parece encadenado correctamente, mecánicamente correcto, pero que no desencadena en una verdad en el mundo real. Y de eso sobreabundamos en la vida moderna, y que muchas personas tenemos como dificultades para tener esa agilidad de criterio en discernir la verdad de la falsedad, lo que se ajusta, lo que es real de lo que no es real. Pero para eso, señoras y señores, tenemos con nosotros los seminaristas que nos van a iluminar y nos van a sacar de dudas. Los filósofos. Cuéntanos el primero. Bueno, el primero es la falacia del hominem, que viene siendo atacar a la religión.
a los valores humanos, en lugar de argumentar sobre su posición, damos como este ejemplo, decir que los cristianos son ignorantes porque creen en la existencia de Dios. Ese sería el primero. A ver, explícamelo. Okay. Decir, ay, madre, no se trataba nomás de Bueno, podemos decir que todos los cristianos ignoramos, ¿verdad? Por lo tanto, la existencia de Dios, que Dios sí existe. Puedo decir yo, un poquito hablando de mi vida, desde mi testimonio, pues yo nací prematuro de 5 meses, pesaba 900 gramos y yo fui creciendo, ¿verdad? Y pues yo quería comer un helado o, no sé, nadar en la alberca o algo así y no podía, me sentía como alguien extraño, ¿no?, a los demás. Entonces, a la edad de los 12 años, dudé de la existencia de Dios. Decía, ¿por qué Dios permite tanto en mi vida, tanto sufrimiento en la salud? Ajá. Decía, ¿cómo es que Dios existe y permite que yo pase por todas estas situaciones, verdad? Entonces, relaciono ese ejemplo con esa parte de mi vida, ¿verdad? La existencia de Dios. Yo como cristiano le reprochaba que si Él existía, ¿por qué permitía tanto dolor y tanto sufrimiento en mi vida? Sí. De hecho, también voy a complementarlo con algún ejemplo. Es cuando tú atacas, en latín es ad hominem, es contra el hombre. Ajá. Y no atacas o tratas de refutar la idea, porque, por decir, hay un dicho, eso se podría reflejar con un dicho que tenemos: las cosas de quien vengan, ¿verdad? Pero no siempre aplica. Bueno, a veces aplica de ¿quién te dijo eso, esa crítica? No, pues un señor que iba a pasar, pues no le hagas caso, total, ni te conoce, ¿no? Pero descartar un argumento cierto solamente porque lo dice alguien que tú crees que no es cierto, y en lugar de atacar el argumento, atacas a la persona. Vamos diciendo esto: que llegue un niño y te diga 2 por 2 son 4. Y que tú digas, lo dijo un niño, él está tonto. No ataques al niño, no ataques a la persona. Fíjate en el razonamiento que está haciendo, ¿no? Sí. Entonces nosotros caemos, y es una tentación muchas veces de eso, de atacar a quien lo dijo y no de ponernos a ver más bien si el argumento es cierto o no es cierto. ¿En qué momentos, trataría de pensar yo, en qué momentos sucede esto o que tenemos que estar bien listos? Bueno, pues muchas veces esto se da pues mucho en la política, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver la persona que está diciendo las cosas, pero también hay que analizar el argumento, porque también se puede usar al revés, decir, porque lo dijo fulano, entonces debe de ser cierto. Dices, no, espérame, fulano es una cosa y lo que dice es diferente. Puede ser que la persona que lo está diciendo a mí me caiga muy mal, pero lo que está diciendo es muy cierto. Muy cierto y muy verdadero. Entonces tengo no que atacar a la persona, sino refutar los argumentos. Es como cuando dicen, de un padre, ¿no? Que el padre les dice, no, bueno, pórtense bien, sigan los mandamientos, etcétera. Y que llegue alguien y diga, no, padre, ¿cómo vamos a obedecer esto si usted, yo vi que, no sé, que empezó la misa tarde y no llega temprano y es muy enojón? Dices, no, espérame, sí, tengo yo también que aplicarme el mismo razonamiento, pero el hecho, tú me estás atacando a mí, pero los argumentos que estoy diciendo, independientemente de que a mí me cueste trabajo, bueno, claro, tengo que tratar de ser congruentes, pero no puedes descartar un argumento solamente basado en quién lo dice. Tanto no puedes decir que ese argumento es cierto o falso solamente porque lo dijo fulano o sutano, ¿no? Tienes que también intentar entender el argumento. Yo creo que es incluso la falacia más común. Sí. Y yo la podría decir también en mucho tiempo la gente, esta falacia la hacía dependiendo no de la persona, sino del medio. Decían, si salió en la tele es cierto. Dices, no, espérame, pudo haber salido en la tele, en internet o proyectado en el cielo con drones o lo que tú quieras. Pero el hecho de que salga en una plataforma no siempre significa que sea cierto. De hecho, podemos ver este ejemplo claramente. Si ya nos duele, tenemos algún síntoma, ya lo buscamos en el teléfono, ¿verdad? Y ya estamos, tengo lo mejor esto. Ya son los riñones y ni siquiera es eso, ¿verdad? Entonces, también como ahorita en la comunicación, podemos ya hasta investigar ahí que el teléfono sea el doctor y ya pues ahí caemos en ese error. Sí, como decía, pues, para tocar a figuras públicas es lo que más se utiliza, para desprestigiar a una persona más que nada. Y sobre todo esto que decía, lo vi en Facebook. Es verdad, lo vi en Facebook. Ajá. El otro día pasó, pues, que, bueno, platicaron de un padre, ¿verdad?, que estaba viendo pues, no es muy ávido en
muy ágil en la tecnología. No digas nombres. No voy a decir nombres, pero... ni en qué parroquia está. Pero más... Okay. Y que, o sea, él vio en un juego de Facebook que habían matado sabe cuántas personas en Ucrania. Y ella dijo, no, que ya ganaron la guerra los rusos, que por qué esto... Ya le preguntaron, a ver, ¿dónde vio eso, padre? Y ya dijo, aquí. Dijo, no, padre, ese es un juego. Estos que hacen streaming, sí, ¿verdad? Sí, no, de hecho, fíjate que inclusive hubo noticieros, así como el CNN y cosas de estas, que sacaron escenas supuestamente de la guerra y eran tomadas de un videojuego, ¿no? Hasta que alguien les dijo, no, es que ese es un videojuego, espérate, ¿no? Y las pusieron así como... Y son pues, y ahorita estamos mucho en ese contexto donde cosas que parecen demasiado realistas, las fotos del Papa que están saliendo ahorita. Esto es más actual, ¿verdad? Lo más actual. Lo más actual. Entonces, bueno, la falacia es pensar que porque sale en tal medio o lo dice tal persona va a ser cierto por el puro hecho de que está en esa plataforma, cuando no, tenemos que revisar el argumento. Y el contrario sería decir que porque lo dijo tal persona es falso. Entonces, o es verdadero también. Sí. Entonces, que tenemos que tener la capacidad de distinguir tanto quién lo dice, pero también de distinguir qué dice, para saber si lo que dice o es falso o es cierto, independientemente de la persona, tenemos que hacer ese esfuerzo. Excelente. Sí, pues tener como ese razonamiento también crítico de saber, ¿verdad? Por ejemplo, en la política, si está diciendo el presidente algo, pues saber lo que está diciendo sea algo verdadero o algo falso, a pesar de su figura que él tiene. Sí, y es bien difícil porque a veces quien le tiene cariñito, devoción a alguien, voy a decir al presidente, va a creer que todo lo que dice él es cierto. Sí. Y quien le tiene coraje al otro presidente o al otro candidato, en automático va a decir todo lo que diga él es falso porque le dijo a él. Y no siempre es así. Ni todo lo que dicen las personas que te caen bien es cierto, ni todo lo que dicen las personas que no te caen bien es falso. Entonces, la capacidad de analizar el argumento y no solamente pensar en atacar a la persona que lo dice. Incluso también la humildad intelectual, ¿no? De reconocer pues que también el otro, aunque no te caiga bien o no comparta sus ideas, está diciendo verdades. Sí. También la humildad intelectual, ¿verdad? Sí, reconocer. Es un esfuerzo. O sea, es más fácil decir a ciegas creo todo lo que dice o a ciegas rechazo todo lo que dice. Sí. De hecho, pues esta falacia, el nombre ad hominem, no sé mucho latín, reprobé latín pues, y después aprobé griego. ¿Dónde está el padre Pedro? El descartar a la persona independientemente de los argumentos. Entonces, es una falacia, es un error, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente porque tenemos preparadas como 30 y apenas llevamos una y ya llevamos 22 minutos. Hasta donde lleguemos, yo creo que podemos hacer después seguir porque está muy interesante el tema. Tenemos la falacia número 2. La falacia de la pendiente resbaladiza. Esta dice, argumentar que una acción lleva a una cadena de consecuencias desastrosas sin suficiente evidencia. Muy bien. Entonces, como si nosotros conociéramos pues la realidad, esto va a conllevar a esto, pues. También reconocer que también la libertad humana puede ahí como intermediar, ¿no? Para que cambie la realidad. Sí. El adelantarnos, no hacer prejuicios o hacer argumentos o conclusiones, sacar conclusiones. Porque algo de lo que platicamos el otro día en el comedor, en la comida, decíamos de esto desde las famosas constelaciones que se están haciendo ahorita. De que porque tu familia se repite alguna acción, tú estás condenado a repetirla, o tus hijos van a repetir, se va a repetir el mismo comportamiento, ¿verdad? Y a veces pues puede ser que no sea igual pues en todas las familias o en todas las situaciones de las personas. Sí, a mí se me figura, aunque se llama pendiente resbaladiza, casi le pondría yo falacia de la bola de nieve, ¿no? Que dices, es que si empieza a rodar poquito, se nos va a ir de las manos y ya no vamos a poder hacer con eso. Podría un ejemplo, por ejemplo, en la educación de los niños, a veces los papás, que le dice, si el niño quiere ver 5 minutos más la tele, el papá dice, no, ni 5 minutos porque vas a terminar, toda la noche no vas a dormir. Y dice, a ver, no tienes que juzgar el ser permisivo en poquito pensando en que después todo va a ser así, ¿no? Sí. Y nosotros pues es como ser muy rigorista o una persona muy rigorista aplica mucho esta falacia. No voy a permitir ni 1 milímetro porque si permito 1 milímetro en esto, todo se va a desbandar, ¿no? Sí.
Y es una falacia que, bueno, yo me voy a ahorcar solo, que a veces los padres somos medios estrictos, ¿no? No voy a permitir nada porque si te permito a ti poquito, después todo el mundo va a querer eso y ya no va a haber orden y todo se va a echar a perder y me vuelvo demasiado inflexible. Entonces, pero es falaz, ¿no? O sea, cada situación, cada persona, cada historia es diferente y no puedo pensar que por una pequeña cosita, pues ya todo se va a caer, ¿no? No sé si tengan algún otro ejemplo, cómo lo hayan entendido. Muy bien, pasamos a la siguiente. Creo que no hubo. Sí, esa era la falacia número 2, falacia de la pendiente resbaladiza. No pensar que por permitir algo poquito, en automático todo lo demás va a suceder, ¿no? Sí. Todo lo peor va a suceder. ¿O se van a repetir los mismos patrones? Se repiten los mismos patrones. Sacar conclusiones antes de la experiencia. Apresuradas. Sí. Bueno, la falacia número 3 que tenemos dice... La falacia de la falsa dicotomía. Presentar solo dos opciones cuando hay muchas más posibilidades. Por ejemplo, afirma que una sola persona debe elegir entre la ciencia y la religión, sin considerar que ambos pueden coexistir. Esa está muy interesante. Sí. A ver, platíconosla cómo la entendieron y si tienen otros ejemplos. Ahorita estoy haciendo como un resumen de todas mis clases de filosofía. A ver dónde puedo sacar algo. De hecho, no es un programa, es su examen de final de filosofía. Ve qué tanto asimilaron la capacidad de raciocinio. Padre Juan Manuel, si me está viendo, póngame cinética. Al profe Helio, saludos. Le agradecemos todo lo que nos compartió. Pues también cuando estábamos en las clases de lógica, perdón, yo iba a decir ética, y de teología. En las clases de lógica, pues veíamos que no es lo mismo contrario que contradictorios, ¿eh? A lo mejor sí la religión y la ciencia son contrarios porque son dos campos distintos del saber humano. Son dos, pues sí, como dos, dos campos distintos, pues, que uno se ocupa de lo experimental y el otro de lo espiritual, religioso, pero no por eso son contradictorios, no por eso tienen que estar luchando entre ellos. Entonces, aquí ese ejemplo que nos daba, pues, Cruz, el elegir entre la ciencia y la religión, pues no tiene que ser como algo de opción, se pueden elegir las dos. Y vemos muchos testimonios, ¿no?, de científicos que incluso científicos renombrados pues han afirmado la existencia de Dios. Sí, en el ejemplo de No por eso tenemos que hacernos hacia un lado, hacia otro, y ahí puede haber muchos ejemplos más. Bueno, relaciono mucho también este punto desde mi vida, ¿no? Cuando estaba los 5 meses, decía el doctor que ahora sí iba a ser de la ciencia o iba a ser de la fe. Entonces, yo pienso que ahí fueron las dos. Ahí fue así que se unen desde la ciencia, desde la medicina, todo la salud, pero también pues desde la fe, ¿no?, que tuvo mi familia para salir adelante de esa situación. Entonces, sí se pueden relacionar ambas. Sí pueden llevar. No, y el argumento falaz se transpone a muchas otras cosas. Ahorita están dando el ejemplo que por alguien te va a decir, ¿tú crees en la ciencia o en la fe? Dices, bueno, pues no es que me tenga que leer. Por eso se llama de la falsa dicotomía, porque no toda la vida es blanco y negro. Sí. En los niños se da un ejemplo muy curioso. Dice el niño, pues ¿estás con él o con nosotros? Dice, no, pero pues puedes estar con los dos. O alguien te dice, o prefieres azul o prefieres gris, ¿no? Y dices, no, pues es más, ni siquiera es que tenga que tener uno de esos dos, a lo mejor otro color extra, ¿no? O le vas a las Chivas o las vas a la América, ¿no? No hay de otro en este país, discernimiento. ¿no? ¿O te gusta el fútbol? No, dices, puede haber un tercero, cuarto, muchas otras opciones, no solamente eso, ¿no? Entonces, eso de la falsa dicotomía la puede usar alguien para presionarte a que tomes partido en una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto, ¿no? ¿Estás con nosotros o estás con ellos? Dice, no, espérame, no, las cosas no son así, la vida es mucho más. Es más, no estoy con ninguno de los dos, no me digas que con él o con nosotros, yo tengo mi propia opinión, o incluso puedo estar con los dos. Entonces, aquellos que quieren demasiado simplificar la toma de una decisión solamente a dos opciones, te están presionando y hay que ser hábiles para decir, no se trata de eso, espérame, ni es contra ti ni es contra ellos, hay otros puntos de vista en la vida. Y eso puede aplicar para muchísimas cosas, para la política, para la religión, para la salud, para las mismas decisiones que hacemos en la vida. No siempre es decir, o bueno o malo, no, espérame, hay otro tipo de cosas. Entonces hay que ser ágiles para detectar eso cuando te estás tú planteando o planteándole a otro una falacia
de una falsa dicotomía. La vida no nada más es blanco y negro, bueno y malo. Hay más colores. Hay más colores, más opciones, o incluso se pueden juntar algunas de esas opciones. Bueno. Incluso se puede aplicar, ¿no? Cuando vamos al mercado que vemos entre estas papitas o entre estas galletas y hay miles de productos más. Ajá. Solamente nos encerramos en alguno, pues, en algunas opciones. No vemos lo demás. Y yo creo que tú te sales con las papitas, las galletas y aparte son unas pizzerolas. Sí, pues la Coca-Cola. Hay que tomar más opciones en la vida. Sí. No, cada quien lo puede ir aplicando porque hay muchas decisiones en la vida que cuando te das cuenta de decir, caray, pues no es solamente esto o lo otro, hay muchas otras opciones. Y sobre todo, pues, otra vez repitiendo, cuando hablamos de argumentos, suelen aplicarse mucho a que es otra persona la que está queriendo en este tipo de falsos argumentos acorralarte a que tomes cierta posición para conveniencia del que te está tratando, no de persuadir, sino de manipular. La diferencia es que persuasión es que alguien con argumentos te trata de convencer de algo. Y manipular es que alguien con falsos argumentos trata de obligarte a que hagas algo, aunque tú no estás muy de acuerdo. Entonces también distinguir entre persuasión y manipulación. Estamos bien filosóficos. Así deberían de ser todos estos programas, ¿no? Bueno. El atrio filosófico. El ágora. Sí, aquí. Bueno, hay una revista aquí, una publicación que se llama Ágora. Vamos a poner La Leteya. La Leteya. La Leteya virtual, que había una revista del seminario que así se llamaba. Sí. Si les faltan ideas para revistas, pregúntenos. Videorevistas, pregúntenos, aquí estamos, ¿no? Asesoramos. Tenemos, no sé si tengan algún otro comentario de esta o pasamos a la siguiente. A la que sigue. Pasamos. La cuarta es la falacia de la generalización apresurada. Sacar una conclusión general basada en una sola experiencia o evento. Por ejemplo, afirmar que todos los líderes religiosos son corruptos basándose en algunos casos de líderes religiosos que han cometido delitos. Pues esta está como muy clara, ¿no? Y muy actual. Y aquí pone el ejemplo de los líderes religiosos y se puede aplicar porque tal político es así, todos los políticos son iguales, generalizando. No, en los políticos se aplica. No se crean, no. Y es el argumento de que usan unos, es decir, porque conozco a este político que fue corrupto, conozco a este profesor que fue intransigente o, tristemente, pues, conozco el caso de un clérigo que abusó, que es lo más común, todos son iguales, ¿no? Y es una falacia. Sí. El querer desprestigiar es lo que veníamos platicando en el camino de este ejemplo. Pues conozco un sacerdote o un sacerdote abusó de alguien. Entonces no por eso todos los sacerdotes son iguales y no por eso hay que desprestigiar también el Evangelio de Cristo o la misión de la Iglesia. No solamente por el error de una sola persona, somos humanos todos y nos equivocamos, pero no solamente por esa persona vamos a generalizar y decir que todos somos iguales o todos son iguales. Y has tocado un punto bien interesante, se me figuró como una fichita de dominó, ¿no? Esta persona hizo algo malo, por lo tanto, todo lo que hace esa persona es malo. Por lo tanto, la organización en la que está esa persona es mala. Por lo tanto, la religión donde está esa persona es mala. Y por lo tanto, válgame, van a llegar, Jesucristo fue malo, ¿no? Sí. Dice, no, a ver, espérame, estás súper generalizando a partir de un solo hecho, ¿no? Pero hay personas que así razonan y hay personas que malamente razonan así en toda la sociedad, ¿no? Porque esta persona que haya tenido una mala experiencia hasta con con el policía que está en el semáforo que le dio pase a alguien cuando era en rojo, dice, no, bueno, pues, y empiezan sus generalizaciones. Todos los agentes de tránsito son malos. La comandancia de tránsito es mala y esa depende de presidencia. Entonces, todo el organismo presidencial es malo. Todo el gobierno en la ciudad es malo. Las ciudades son malas. El país es malo. Quemen todo. El sistema. El sistema es malo, ¿no? Entonces, el sistema es malo. Y fíjate que eso es bien común. Súper generalizamos todo. Generalmente a nuestra conveniencia para hacer lo que nos da la gana y descartamos todo un grupo, todo un sistema, toda una historia por una piecita. Sí. Y es absurdo, ¿no? ¿Por qué es absurdo? Porque sería equivalente a decir que si a mi auto le falló el señalero y se fundió el foquito, todos los autos ya todos son... La agencia de autos es la malísima y todos los autos son malos y van a chocar todos los autos y se va a acabar el mundo. Hay que también entender pues que todos somos distintos y diferentes.
Este ejemplo que usted nos daba del carro, pues también, nomás porque se fregó mi carro, o todo el modelo, o toda la línea, todo el lote de mi mismo auto, va a salir con el mismo problema, y pues no. Sí, sí. No, y que podemos generalizar, y de hecho es mucho la tentación en tantísimas cosas, ¿no? Porque a mí haya tenido una mala experiencia con mi auto manejando, dices, manejar autos es malo y nadie lo debería de hacer. O sea, también transponer mis malas experiencias personales a todo, pues también es malo, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, sí, eso de los autos, si alguien anda en bicicleta y le empieza a afectar las rodillas, dicen, todo el ejercicio es malo, andar en bicicleta es malo. Y también puede haber una sobregeneralización, la falacia se llama eso, ¿verdad? La generalización apresurada, también para las cosas buenas. Por ejemplo, que alguien le haya servido un tececito de no sé qué, o tal medicamento de no sé cuál, o tal complemento de tal marca para alguna situación concreta y diga, esta es la panacea, le sirve a todo mundo, y de hecho yo creo que es una falacia que utilizan mucho estos medicamentos milagros, la pomada de la campana. Sí. La moderna pomada de la campana que te venden en unos sobrecitos así con unas hojitas y te dicen esto lo cura todo. No digo el nombre pues no, porque si no ya no me van a patrocinar. Pero ¿se les ocurre algún otro ejemplo con respecto a qué tan rápido somos para generalizar sin tener suficiente evidencia? Pues hacemos como la idea universal, ¿no? Desde el principio que hablamos de los sacerdotes, cuando alguien causa un abuso, entonces la persona que fue abusada dice, no, ya todos los sacerdotes son igual y ya por eso no voy a la iglesia. Entonces, pues queda muy claro con este ejemplo, no todos somos iguales y no cometemos pues el daño, ¿verdad? Pero ya generalizamos con esa idea de que todos somos iguales desde la experiencia que tuvo la persona. Sí. Bueno, pues para caminar un poquito, la siguiente falacia que también es muy interesante, apenas vamos en la número 5. A ver, cuéntenos de qué se trata. Es la falacia de la petición de principio, asumir como verdadero algo que aún no se ha demostrado. Por ejemplo, afirma que Dios no existe simplemente porque no se puede demostrar científicamente su existencia. ¿Cómo le explican ustedes? Y también si hay otros ejemplos que nos puedan ayudar a esta. Otra vez repito el nombre, falacia de la petición de principio. Chan, 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 chan. Mínguez. A ver, espérate, déjame carburo. Tú ya estás en tesis. Sí, pero no trata de esto. Ya tengo tiempo que no estudio esto. Fíjate que yo lo pondría, bueno, vamos a empezar desde el punto de vista de las matemáticas, decir que si no se ha probado algo no es cierto, solamente porque no se ha comprobado en la experiencia, pero en matemáticas hay miles de cosas que no se pueden probar. O sea, no puedes probar todas las multiplicaciones posibles para decir es cierto hasta que las comprobé físicamente, ¿verdad? Hasta multiplicar los grupos de manzanas, decir, sí es cierto que tanto, no, porque hay muchas realidades que sin tener una prueba física tienen un principio real, ¿no? Entonces es lo mismo, o también querer estar pidiendo principios para comprobar algo y decirlo, no, es que si no me lo compruebas no existe, porque no todo en la vida es una comprobación física de las cosas que existen. Por ejemplo, es malo decir mentiras, me estoy metiendo a principios morales, y alguien va a decir, a ver, compruébamelo. Pues no te puede comprobar todas las veces que ha sido malo una mentira o destructiva, para decir solamente hasta que pruebas todas las opciones. Y no, pues espérame, porque es un principio, y un principio, aunque no se haya comprobado en todas sus facetas, sigue siendo un principio, es verdadero, ¿no? Ayudar a tu prójimo es bueno, y va a decir, ¿cómo sabes que es bueno? ¿Ya lo comprobaste? Y puedo decirte, pues sí, ayudé a una persona. Ayudaste a una, pero tienes que comprobármelo en todas. No, el principio tiene valor aunque no se haya comprobado en todos sus aspectos, pero cuando tiene verdad, cuando tiene razón, cuando tiene lógica, eso. Entonces, hay muchas personas que te quieren descartar una idea simplemente porque te están diciendo, hasta que me lo compruebes, te voy a creer. Okay. Pero dices, pues hay principios que no necesitan comprobación a fin de ser ciertos. Sí, es lo que pasa pues cuando nos afanamos mucho por la ciencia, de que solamente lo que dice la ciencia es verdadero. Ajá. Si la ciencia no dice que esto es verdadero, que el agua no hierve a los 100 grados, entonces no, y el agua no hierve a los 100 grados. Es cuando nos enfocamos mucho en lo que dice la ciencia y lo que experimenta y lo que responde la misma ciencia. Sí, como dice el dicho, ¿no? Ver para creer. Entonces, hasta que vemos es cuando ahora sí creemos, ¿no? En lo que está
pues se dice el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Hasta que esté comprobado, ahora sí tengas documentos así que avalan que es verdad, ahora sí es cuando creemos en lo que estamos como ahora sí experimentando, ¿no? Sí, y bueno, otra vez voy a recalcar que el error está en pedir pruebas para todo, y si no hay pruebas no creo. Sí. Porque la verdad, cuando tenemos un principio que tiene lógica en sí mismo, no hacen falta las pruebas. Otra vez el ejemplo, no necesito de realizar a mano todas las sumas posibles en las matemáticas, pues al ser infinitas nunca acabaría, para decir entonces todos los números ciertamente se pueden sumar. Dices, no, porque hay un principio que no necesita una comprobación, o la petición por eso se llama la petición de principio, para comprobar que es posible, ¿no? Entonces la falacia está alguien que te diga o te quiera atacar diciendo, bueno, esto se usa mucho en la cuestión de atacar porque se usa mucho en los debates, ¿no? Sí. Decir, a ver, espérame, tú me estás pidiendo un principio de algo que no lo necesita en la comprobación, porque la lógica entiende que así es. Es decir, todos los perros mueren. Este es perro. Por lo tanto muere. Dice, por lo tanto muere. Y que alguien te diga, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Qué tal que este no se muera? Y dices, estás aplicando una falacia de este principio, que estás queriendo la experiencia para comprobar que todo es posible, pero si no fuera porque el raciocinio nos hace concluir cosas inclusive antes de que sucedan, bueno, pues si es perro va a morir, ¿no? Aunque no se haya muerto todavía, pero alguien que te quiere atacar diciendo, no es cierto, tú eres demasiado generalizante, hasta que no se mueran todos los perros voy a saber que todos los perros mueren. Dices, no, pues espérame, ¿no? Sí, no. Hasta que no compruebes que es cierto lo que tú estás diciendo, lo voy a creer como tal. No, pues hay cosas que se entienden por principio, aún sin que se haya repetido todas las veces posibles en las formas que fuera. Por eso, como ustedes lo argumentaban, algunos dicen, hasta que no me compruebes que existe Dios, voy a creer en Él. Y dice, bueno, pues es que hay cosas que existen, te las comprueben o no te las comprueben, sí. ¿No? El clásico dilema interesante que alguien dice, si un árbol en una selva donde nadie lo escucha cae y nadie lo vio, ¿hace ruido o no hace ruido? Y algunos se empiezan así a volar, así como dicen que agarran el mayate y empiezan a dar vueltas, ¿no? Sí. Dice, si nadie lo escuchó, ¿hace ruido o no hace ruido? Entonces, la lógica nos diría independientemente de que alguien lo escuche o no lo escuche, hay un fenómeno natural. Si hay alguien que lo presencia, o si el árbol no hace ruido porque está alguien que lo vea. Claro, por sí solo hace. Es el realismo, ¿no? Al contrario del idealismo. Y alguien podría decir, no, hasta que no me pruebes que de verdad hizo ruido, voy a creer que hizo ruido. No, bueno, muchas cosas que aunque no estés tú de presencia para comprobarlo, no, o sea, el hecho de que tú tengas la experiencia no le da la realidad, ¿o no? Sí. O sea, no vas a decir, hasta que me pruebes que existe Dios, voy a creer que existe. Bueno, pues Dios existe, te lo prueben o no te lo prueben, creas o no creas, cumpla tus parámetros para creer que algo es realidad o no los cumpla, independientemente, pues es una realidad que existe. Entonces, por eso es falaz que alguien te esté exigiendo pruebas de todo cuando no puede ser, y que diga, solamente es cierto lo que yo pueda comprobar. Porque ninguno de nosotros, decíamos en algún programa, ninguno de nosotros ha ido a Australia, por ejemplo, de los que estamos aquí. Sin embargo, creemos. Sabemos que existe. Sí, sabemos que existe, ¿verdad? Entonces también sería muy falaz decir, yo no creo hasta que no esté pisando ya Australia. Puede ser un buen pretexto para viajar. Sí, bueno. Vamos a comprobar a ver si existe Europa, a ver si existe Australia. No, fíjate que no nos alcanzaría la vida para comprobar apenas una pequeñísima cantidad de los conocimientos que tenemos, ¿no? Sí, no. Al final de cuentas también hay el paso, decíamos en un programa el día de ayer, el paso de la fe. Tengo que creerle a los libros de ciencia porque ni tengo la capacidad ni la comprensión de entender todo. De hecho, un celular, que alguien me explique cómo funciona un celular. O sea, nosotros lo usamos, sabemos que se prende y se apaga, pero ¿cómo? Todo el proceso interno. ¿Cómo funcionan esos chips de tantos nanómetros? ¿Cómo viaja la energía eléctrica de uno a otro para tomar las decisiones? ¿Cómo se traduce un lenguaje binario de unos a ceros, que es el lenguaje con el que trabaja el celular, a que llegue a... No, pues son muy pocas las personas que en el mundo tengan una comprobación en experiencia total de cómo funciona algo tan simple como un celular, una televisión. Pero al final de cuentas decimos, pues funciona, ¿no? Sí. Sabemos que funciona. Sí. Y bueno, ya le dimos muchas vueltas a ese argumento. Vamos a terminar con el siguiente. 7. Bueno, vamos con el 7, dice, falacia de la causa falsa. Asignar una causa falsa a un efecto. Por ejemplo, afirma que los desastres naturales son un castigo divino por la maldad de la humanidad. A ver, ¿cómo me explican eso?
Y se hizo el silencio. Estamos interiorizando. Laudato si. Yo los voy a dejar que se ahorquen hasta que... Mal. Bien fácil, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces juntamos una cosa con otra y esto es muy, muy dado a las supersticiones, ¿no? En el campo religioso, vamos empezando desde ahí, ¿no? En la mañana el niño salió corriendo de su casa y todo y se cayó y se tropezó y le dice a la mamá, seguro no te persinaste en la mañana. Y el niño a lo mejor empieza a asociar una cosa con otro fenómeno, pero que realmente no son consecuencia uno del otro. No es consecuencia que el niño no se persinó en la mañana para que se haya caído. A lo mejor la consecuencia es de que no se fijó, de que iba demasiado rápido, de que otra cosa, pero las empezamos a conectar por ahí y esa es una cuestión muy falaz. Por eso es de la causa falsa. ¿Cuál es la causa de que un auto se descomponga? Y un mecánico, de hecho va a ser bien curioso, un mecánico te va a decir, ¿cuál es la causa de que el auto se descompuso? El mecánico te va a decir, pues es que no lo llevaste a servicio, es que lo aceleraste demasiado, es que frenaste y no le habías quitado la velocidad, etcétera. Te va a dar una cuestión técnica, pero otra persona te va a decir, ¿cuál es la causa de que el auto se descompuso? Va a decir, es de que no sabes manejar, de que no eres prudente. Otra te va a decir, la causa de que el auto se descompuso es de que, pues la empresa o la marca del auto, bueno, de una misma realidad va a haber como muchos puntos de vista, pero hay que ser muy crítico para saber cuál es la causa directa que sí se conectan con un suceso y no otras causas que no. Por ejemplo, es decir, siempre que amanece nublado, pues mi carro no funciona, ¿no? Entonces la culpa es del clima. Y que alguien lo conecte más allá y que diga, cada que en la televisión el que explica el clima dice que va a haber frío, mi auto no funciona. Entonces el de la culpa. Entonces, la telepatía. Sí, y ese es el riesgo de cómo podemos conectar causas falsamente a ciertos fenómenos. Y puede suceder muchísimo, ¿no? En la vida real. Digo que esto está muy conectado con todo el mundo de la superstición. Sí. Dicen que algunos cuando ven un partido de fútbol se cargan ciertos amuletos que hacen hasta ciertos rituales, ¿no? Que si voy a ver un partido de las Chivas, aunque lo esté viendo en mi casa, me tengo que poner esta playera de las Chivas porque es con la que ganan las Chivas. Es con la que ganan. Y que a la hora de empezar el partido, la señora les hace la señal de la cruz en la tele porque así van a ganar. Entonces, o que el padre Sergio va a ver un partido de la selección por eso perdieron en el mundial y que por eso perdieron, fíjense. Ya dimos con clavo. Es una falsa manera muy falaz, una falacia de que conectamos causas con resultados que realmente no tienen que ver. Y es muy común, ¿no? Muy común. Por ejemplo, en la publicidad te dicen, usted está usando unos zapatos que le están ocasionando que le duelan las articulaciones, entonces cambiamos los zapatos y no le van a doler las articulaciones. Digo, ¿realmente los zapatos es la causa? Es una causa falaz porque realmente es que la persona tiene 98 años, que toda su vida trabajó en algo que le estuvo desgastando las articulaciones o que tiene una enfermedad hereditaria, genética. Y los zapatos es la última cosa que sea la causa directa de lo que le está causando la enfermedad, ¿no? Y estos argumentos falaces de conectar causas con resultados que realmente no lo son, o no al menos en la mayor parte, les funciona mucho la publicidad. Por ejemplo, comer chocolate te va a hacer feliz, ¿verdad? Sí. Tomar tu Coca-Cola te va a hacer convivir más con los demás. Traer este tipo de ropa te va a hacer sentir bien. Viajar te va a dar felicidad. Puros argumentos falaces, porque depende de muchísimas otras cosas que ese tipo de conexiones, ¿no? ¿A ustedes se les ocurren muchos ejemplos? ¿Mande? Como en el marketing se usa mucho esa parte de enganchar pues con las personas que les abritas, ¿no? Que no puedes comer solo una. Pues, que no puedes comer solamente una. Entonces, pues va mucho en relación a esta falacia, ¿no? Sí. Querer argumentar que algo te va a dar un resultado, pero pues que realmente no es la conexión, ni para bien ni para mal, ¿no? Como decíamos, tú eres infeliz por estas cosas, porque tienes un mal celular. Si cambias el celular, vas a ser popular, vas a ser más feliz. Y salen acá pues en los anuncios de que cambias el celular y ya eres el seguido de todas las chicas para los chicos, no el súper popular en las redes sociales, cuando realmente pues el celular no es la causa directa de eso. Por eso, falazmente, se conecta una causa con un efecto, pero que realmente no son directamente proporcionales. ¿Cómo ven? Yo les agradezco mucho. Se nos pasó rapidísimo el tiempo. Vamos en la número 7 de las falacias.
Esperamos continuar en otros programas porque al menos son muchísimas. Son al menos 31. nosotros localizamos 30 argumentos falaces con los cuales a veces nos enredamos e interpretamos la realidad a partir de argumentos que no lo son. Sí. Sí. Y hay muchos más, yo pienso. Sí, digo, aquí localizamos 30 y hay mucho más. Entonces, que seamos muy agudos en la crítica de la realidad, más en estos tiempos que aparecen tantas noticias que parecen ser ciertas y que alguien se las come así, sin tener el criterio de discernir dónde está lo falaz de tal argumento. ¿Algo más con lo que quieran cerrar antes de irnos? Pues sí, solamente sí tener como la agudeza de identificar bien cuando se nos dice algo, ser como, a lo mejor ejemplo, sin faltarle el respeto a nadie, ¿verdad? Como las vacas, ¿verdad? Cuando las vacas cuando están comiendo están rumiando, están dándole vueltas a la comida para saber bien, para digerirla bien, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos una información, saber bien, sí, el distinguir bien si corresponde bien a la realidad o solamente está bien estructurada. Uh-huh. Puede estar estructurada correctamente, pero no es verdadera. Sí, tal cual. Entonces, pues el tener la capacidad de discernimiento, ¿verdad? De saber si sí o no es verdadera. Y yo diría pues a ustedes seminaristas y a muchos seminaristas y a los sacerdotes debemos de ser bien agudos en esto, debemos ser bien filosos, aunque el profesor Helio se emocionaba y todo decíamos, señor profesor Helio, se nos fue muy lejos, no lo alcanzamos a atender. Tenemos que ser expertos, yo diría, en descubrir argumentos falaces en la realidad. Y también mucho del servicio en caridad pastoral es ayudarle a la gente a formarse los criterios y a tener capacidades agudas de discernir la verdad dentro de este mundo de propuestas falaces. Sí, están a la orden del día. El tema de hoy nos invita a tener un pensamiento también crítico a lo que estamos pasando en la actualidad. Para eso nos sirve, ¿verdad? Va en esa rama, en el tema de hoy, en lo que estamos pasando, en tener un pensamiento bien crítico de lo que vivimos actualmente. Ajá. Y saberlo argumentar, saberlo explicar, no nomás decir, eso no es cierto, pero ¿por qué? Explíqueme. Si no, a ver, espérame, siéntate, vamos a explicarte por qué no conecta bien esto, a qué argumento falaz, no es la primera vez que se utiliza, piensa en estos otros, y decir que la persona diga, ya entendí, sí es cierto. No solamente descalificar porque queríamos otra vez en otra falacia, es que el padre dijo que eso era malo, pero ¿por qué dijo que era malo, no? A ver, vamos platicando, no, mira, por esto y por esto y por esto más. Entonces debemos de ser agentes de pastoral, sacerdotes, seminaristas y todo cristiano, ¿no? Tener esta agudeza mental de descubrir las mentiras, otra vez en el océano de falacias que nos pueden inundar. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. ¿El día de mañana a qué horas? Yo creo que en la tardecita. Dios nos permita vida. Les voy a dar la bendición. Cuídense mucho y sean agudos en descubrir sus falacias, en discernir la verdad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, Padre. Ya los vamos a llevar a chambear. ¿Ahora qué van a hacer? Bien. Ahorita vamos a tener un torneo de fútbol. Un torneo de fútbol. Con los niños les vamos a organizar un torneo. Sí, y van a ser justos en los premios y eso. Sí, compramos medallas y balones para premios. Y las medallas son ciertas, verdaderas. Son oro puro, 24 quilates. Carísimas. Carísimas de París. No sé si después del programa van a llegar y se van a sentar todos así en el asiento. A ver, niños, vamos a discernir la falacia del fútbol. La escuela de los peripatéticos, caminando por el campo. Aquí tenemos a Aristóteles. Me va a reclamar después su párroco. Va a decir, no, paisano, ¿qué les hiciste? En lugar de organizar un partido de fútbol, ya están sentados ahí dándole vueltas a las palabras. La academia. Se crea. Bueno, pues toda la suerte con sus apostolados. Ya estamos al filo de la Semana Santa. Los trabajos se intensifican. Pero pues igualmente las satisfacciones. Sí. Los que nos están viendo, pásenla bonito. Nos veremos en la próxima. Cuídense mucho.